por esta excelente presentación que nos ha dado sobre la inclusión social de las personas con discapacidad y la visión de lo que es CONADIS. Tenemos así 3 instituciones del gobierno federal, el DIF nacional, el Instituto Nacional de Rehabilitación y CONADIS. Queda abierta a preguntas y comentarios. Gracias. Felicito al doctor Ibarra por habernos brindado la oportunidad de escuchar a tan brillantes expositores que conocen muy bien el problema, tanto desde el punto de vista preventivo, hay que prevenirlo, desde el punto de vista diagnóstico, después tratamiento inicial, orientación a todo ese gran marco de posibilidades terapéuticas médico-humanísticas que muestran ustedes. Una pregunta. Si sabemos que las discapacidades van a aumentar progresivamente, están aumentando progresivamente con la edad que vamos teniendo los que estamos juntando nuestras primaveras y con los niños que están naciendo, eso es muy importante desde este punto de vista de que en las universidades se debería de tener una materia sobre estos temas que fuera una materia dentro de la currícula para todos los estudiantes que están llevando y desean ser médicos. Gracias, doctor Ibarra. Me parece importantísimo el comentario, porque si no ejercemos acciones preventivas, no vamos a poder con el problema. Por eso es tan importante que se identifique el origen del problema como un problema médico, el origen, no la consecuencia. Pues si no identificamos el origen, no vamos a poder ejercer acciones preventivas. Y para identificar el origen y ejercer acciones preventivas se requiere que todos los médicos conozcan acerca de los problemas de discapacidad y conozcan y ejerzan las acciones para prevenir las consecuencias de las malformaciones o de trauma de las enfermedades. Hemos estado insistiendo mucho en la enseñanza de las facultades de medicina. Ya conseguimos que se enseñe en el Instituto Politécnico Nacional. A partir del próximo año se iniciará la enseñanza en la Facultad de Medicina de la UNAM, que se suspendió pues, más de 30 años porque ya se enseñaba. Y hay que seguir insistiendo, CONADIS puede también colaborar mucho, el DIF nacional, nosotros, en que se ejerzan estas acciones para que se enseñe los problemas de discapacidad en todas las escuelas de medicina, y no más escuelas de medicina, no solamente a nivel de pregrado, sino también de posgrado. Eso yo creo que es una acción fundamental, así que muchas gracias. En primer lugar, una sincera felicitación, me parece que hicieron una verdad que bastante integral y se presentó todas las bondades y los adelantos que tenemos de la rehabilitación en México. Me gustó también el abordaje que se dio sobre dos documentos que son memoriales, la Convención Internacional de la cual México fue suscrito y sobre todo el ACIF, que este modelo que se está utilizando a nivel internacional va a evitar toda la serie de discrepancias que tenemos entre organizaciones civiles y la médica, porque es un abordaje integral. También es muy interesante el programa que se presentó del CONADIS, porque lo están utilizando el modelo en los países de Latinoamérica y lamentablemente aquí me hubiera gustado escuchar cuáles son los avances de esto, sobre todo en un punto muy importante que es el sistema de información en rehabilitación, porque es parte de los problemas que tenemos. A veces no sabemos en realidad qué tipo de patología, qué tipo de personas con discapacidad tenemos y el enfoque que se debe dar ahora en relación a la CIF, qué funcionalidad de este tipo de personas tenemos.
obligados. Y en ese sentido, la Academia Mexicana de Cirugía ha respondido a este programa a través, que podemos verlo, ¿no? O sea, no con teoría, sino con práctica. Esta rampa fue hecha gracias a la labor que el doctor Francisco Hernández Ochoa, en colaboración con CONADIS, se desarrolló. Entonces, que muchas felicidades y a seguir luchando en favor de las personas con discapacidad. Gracias, doctor Guzmán. Me da gusto saber lo que se está haciendo para los pacientes con discapacidad. Sin embargo, me parece que hay mucho de prevención y sé que se están abordando con estas instituciones. No quisiera que se quedaran veladas en la exposición asistencial. Quisiera oír de las tres instituciones qué se está haciendo en prevención para evitar que el incremento no se dé tan abrupto ni se dé tan importante. Sí, doctor Reyes, en el Sistema Nacional para el DIF ya comenté que 5 de nuestras estrategias o programas sustantivos están dedicados a la prevención, a la detección y a la atención oportuna de los problemas de discapacidad. Desde hace mucho tiempo, a través de las unidades básicas de rehabilitación, se llevan a cabo acciones de detección y de referencia y contrarreferencia a nuestros centros de rehabilitación. Nuestros centros de rehabilitación coordinan, dirigen, supervisan las actividades que se realizan en estas unidades básicas, de las cuales existe un buen número en todo el país para llevar a cabo este tipo de acciones de capacitación también a la comunidad para poder tener la posibilidad de educarlas y evitar alguna discapacidad. Otro de nuestros programas que tienen que ver con la prevención y la detección temprana es el de detección de procesos discapacitantes. El propio personal médico y paramédico de los centros de rehabilitación acude a centros de primer nivel, a escuelas, a guarderías, a detectar problemas de discapacidad. Hemos encontrado problemas importantes de discapacidad infantil, de secuelas de daño neurológico, de sordera, de problemas de lenguaje, y con esto son referidos a los centros de rehabilitación para llevar a cabo una atención temprana y limitar el daño en la medida de lo posible, limitar la secuela. Y tenemos también otro programa de unidades móviles que el personal también de los centros de rehabilitación se dirige a comunidades donde no existen estas unidades básicas y también llevan a cabo pláticas de capacitación, de prevención y de detección de problemas discapacitantes. Nos falta mucho por hacer, pero estamos trabajando intensamente reorientando el trabajo que se hace, porque sabemos que la prevención es un elemento muy importante para evitar mayores casos de discapacidad. También es conveniente comentar que hemos visto cambios importantes en la atención de nuestros centros de rehabilitación. Los problemas de discapacidad infantil están cambiando, ahora se están orientando a problemas de atención para la población adulta. Sabemos que un 10% de la población adulta mayor va a tener una discapacidad más allá de los 65 años y que un 60% tendrá una discapacidad cuando la edad rebase los 80 años. Así es de que estamos también trabajando en ese sentido en nuestros centros de rehabilitación con programas de día para la atención de los adultos mayores y con atención dirigida a las familias para lograr la inclusión de los adultos mayores en las familias, ¿no? Es un modelo que queremos seguir trabajando y que queremos seguirnos preparando para enfrentar esta transición demográfica y este número de personas que, de acuerdo a los pronósticos, hemos rebasado, ¿no? Ahorita tenemos un número de más de 10 millones de personas adultos mayores que se esperaba tener hasta el año 2020. Nuestro trabajo es arduo, es
difícil, pero estamos trabajando con la capacitación de nuestros médicos. Hemos logrado llevar a cabo capacitación de todos nuestros médicos de los centros de rehabilitación con estos ejes rectores del CONADIS, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad. Y bueno, como un comentario adicional, el día 14 de septiembre se acaba de publicar la nueva norma oficial mexicana para la atención médica de las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que hay que mencionar algo que es muy importante, y es que todo lo que digamos se va a tierra cuando revisamos cuántos hospitales cuentan con servicios de rehabilitación y cuántas camas hospitalarias tenemos para rehabilitación. Así que estamos haciendo muy poco, porque donde se puede intervenir oportunamente es ahí a donde llegan los hospitales, independientemente de las campañas que se hacen de promoción de la salud y de prevención primaria, de vacunación, de los tamizajes, pero en los hospitales, yo creo que la academia tiene que tomar una participación muy importante. Bueno, es penoso el escaso número de hospitales que tienen servicios de rehabilitación de este país. Y les puedo decir que desde el año de 1969, la Organización Panamericana para la Salud, y está publicado en un documento, recomendó que todos los hospitales mayores de 100 camas tuvieran servicios de rehabilitación, por lo menos los de más de 100 camas. Y recomendó que hubiera camas para rehabilitación, pues no hay camas para rehabilitación. Así que los pacientes son dados de alta, porque hay que desocupar la cama, pero en condiciones muy precarias. Y la discapacidad va y se agrava en su casa porque no se le dio la atención oportuna. Y déjame que yo creo que aquí hay una tarea muy larga y muy importante que debemos de hacer en el ámbito médico, que tenemos que impulsar el que los hospitales, todos los hospitales tengan un servicio de rehabilitación a la medida del tamaño del hospital y de la población que tienen, y que tengan camas de rehabilitación para que no urja que desocupen las camas de agudos y entonces los manden a su casa en condiciones precarias, sino que pasen de allí al área de rehabilitación. El único hospital que ha habido esto pues fue el Hospital Colonia. Se perdió el modelo porque pues, el hospital lo hicieron oficinas y quedó el servicio de rehabilitación sin camas, ¿no? Así que es el único modelo que funcionaba estupendamente y desapareció. Yo creo que tenemos que poner el dedo en la llaga por ahí. No sé si vuestra que decía. Muchas gracias. Justo ahorita el CONADIS se encuentra en una transición. Antes era el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, que era una unidad administrativa de la Secretaría de Salud, justamente. Y ahora, bueno, estamos en proceso de consolidarnos como un organismo público descentralizado, sectorizado a salud. En ese sentido, el Secretariado Técnico inició el programa de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana, que justamente pues, buscaba realizar este tamizaje y tener una intervención temprana en casos de hipoacusia y anacusia. Entonces, y bueno, a partir de eso, ver el tema de los auxiliares auditivos, en el caso de que procedían los implantes cocleares, la propia terapia auditivo-verbal, también para la rehabilitación de las personas. Y en ese sentido, el programa sin duda tendrá que migrar a la Secretaría de Salud, porque ya no es competencia del Consejo. El Consejo ahora tiene unas atribuciones rectoras en materia de política pública que deben de ser transversales, no exclusivamente en el ámbito de salud. Sin embargo, pues en tanto no haya todavía una definición de a dónde deberá de ir este programa, sigue estando a cargo del CONADIS, este programa. Además, yo iría también a otra vertiente,
en el tema de la rehabilitación respecto a lo que señalaba el doctor Ibarra, en el sentido que pues la prevención sin duda es un tema importante, ¿no? Pero también no todas las limitaciones pues son de nacimiento ni necesariamente son prevenibles desde ese punto de vista. Está también el área de la prevención de accidentes, que es también una fuente muy importante de limitaciones o de afectaciones discapacitantes que se presentan en este país, que también la Secretaría de Salud está poniendo un acento particular en ese tema. Y en el ámbito de las limitaciones o la discapacidad adquirida está otro elemento fundamental que hace muy importante el que esta atención sea integral y multidisciplinaria. Porque pensando en las personas que adquieren alguna discapacidad durante la edad productiva, existe pues una rehabilitación general, pero hay un tema que está siendo también preocupante a nivel de la carga de los servicios de seguridad, que tiene que ver con las personas que adquieren una discapacidad y reciben una pensión por invalidez. Entonces, esto dejan de ser productivas, ¿no? Generan una carga para el sistema de seguridad social cuando la persona, teniendo una rehabilitación adecuada y multidisciplinaria, que es un trabajo que ya hace el DIF nacional, que hace también el IMSS, que está trabajando también el INR en ello, podría tener una reconversión profesional y volver a ser productiva. A lo mejor no va a poder hacer exactamente la misma actividad, pero sí podría desarrollar alguna otra que le genere ingresos y que implique también el que se presenten las aportaciones correspondientes a los sistemas de seguridad social. Entonces, en este sentido, la rehabilitación es un aspecto fundamental, pero también el abordaje del tema desde este punto de vista multidisciplinario puede ayudarnos mucho a liberar las cargas, no solamente a nivel de los servicios médicos y en general de los servicios y programas que ofrecen los gobiernos, sino también las propias cargas hacia las personas y sus familias. Y bueno, nada más para concluir, justo en cuanto a los avances del PRONADIS que se comentaban hace un rato, y en este tema en particular de información, hay un esfuerzo muy importante del Consejo y del propio INEGI por desarrollar criterios uniformes en materia de información. Justo por la entrada ahora en el escenario de la CIF, y se tiene que dar un cambio en la manera en que registramos las deficiencias y luego la discapacidad de las personas. ¿Cómo estamos registrando? ¿Cuál es el criterio? Porque justo desde esta nueva mirada que da la CIF, el tema es mucho más complejo, y el cómo podamos determinar primero, partir sin duda de las deficiencias, pero también cómo registrar la discapacidad desde todos los puntos de vista, porque además esta clasificación nos permite abordar la cuestión estrictamente médica, pero también la discapacidad de una persona en el contexto educativo, en el contexto laboral, etcétera. Entonces, ¿cómo medir esos aspectos y poder a partir de ello, de esa identificación y de un registro mucho más veraz y confiable y actualizado de acuerdo a los estándares internacionales, poder tomar decisiones en materia de política pública? Y para ello se estableció el año pasado el Comité Técnico Especializado de Información en Discapacidad, que preside el CONADIS y del cual el INEGI es el secretario técnico, y se está reuniendo ahora un grupo de gente que tiene ya experiencia desde los diferentes ámbitos en el desarrollo de sistemas de información en materia de discapacidad y en el registro mismo de las personas con discapacidad, de lo cual se pretende se derive una cédula básica. Ya hay una cédula específica en el ámbito de salud que se ha venido desarrollando en el comité de información correspondiente, pero sí como una columna vertebral que nos permite a todas las instituciones comenzar quizás por algo muy básico, que es
definir qué es una persona con discapacidad y cómo la vamos a registrar para fines de nuestras acciones. Eso es un tema fundamental, porque sin duda la información es poder, y en la medida en que la tengamos clara y de manera apegada a los estándares internacionales que se manejan en la materia, podremos tomar mejores decisiones de política pública. Muy bien, pues esta noche el haber presentado en la dimensión que se ha hecho con la trascendencia, la pertinencia y la vigencia del tema, obliga a reflexiones profundas, por supuesto, que si bien es cierto hay logros, todavía hay tareas pendientes, muchas y muy importantes. ¿Qué está haciendo la Academia Mexicana de Cirugía para esto? Por supuesto, lo primero es acercarnos con los que saben, con los que tienen el expertise, con los que tienen la experiencia en las estrategias, tienen identificado el problema. Segundo, el tratar de contribuir y participar con ustedes en el análisis de las estrategias que nos permitan desde diferentes frentes. En primer lugar, la divulgación del conocimiento en la comunidad médica y paramédica, que también es fundamental. Por supuesto, el hacer análisis de cómo podemos establecer proyectos, programas, estrategias que se permitan contar con un apoyo legal y legislativo, que es fundamental. Por otra parte, es importante tener imaginación y buscar probabilidades de financiamiento. Es fundamental que nosotros busquemos esquemas que puedan ayudar a coadyuvar al problema de las discapacidades. Por supuesto, todo programa educativo que esté orientado a la prevención de los accidentes, de las circunstancias que se puedan prevenir, con el objeto de evitar que cada vez tengamos mucho más discapacitados secundarios a este tipo de circunstancias. Y finalmente, uno de los aspectos importantes que creo que es angular hoy por hoy en la medicina es en involucrar a la sociedad misma en este programa, en este concepto, en este proyecto integral que nos permita que con el apoyo, con la colaboración, con la participación, con la corresponsabilidad social podamos enfrentar este problema, porque solos no lo vamos a poder hacer. De tal suerte que quiero reiterar una vez más nuestro compromiso a CONADIS, el de participar con ustedes en cualquier proyecto que pueda enriquecer o fortalecer cualquier estrategia en beneficio de nuestros discapacitados en el país. En segundo lugar, por supuesto, al Instituto Nacional de Rehabilitación, que es nuestro mejor aliado, y que estaremos muy pendientes de cualquier estrategia, proyecto que pretenda el DIF organizar en el aspecto de rehabilitación, con el objeto de que también la Academia Mexicana de Cirugía participe, apoye, contribuya con ustedes. Por otra parte, quiero expresar algo que Sócrates dijo ya en la antigüedad, y es probablemente uno de los primeros que haya hablado sobre calidad de vida. Y decía que la vida se vive bien, y si no se vive bien, no es vida. Ese era el concepto de Sócrates. Es algo que nosotros tenemos que tener. La medicina ha hecho muchos logros, muchos avances en tratar de reintegrar social, funcional, anímicamente a nuestros discapacitados. Sin embargo, todavía no tenemos en este esquema de corresponsabilidad con la sociedad esa sensibilidad, esa cultura del discapacitado, en el cual tenemos que apoyar, porque finalmente, eventualmente, todos o muchos de nosotros cursaremos con una discapacidad. Y esto no es por generosidad, sino es por solidaridad. Y las sociedades se miden por la calidad que tiene de solidaridad ante las circunstancias adversas de sus congéneres.
Deseamos que México pueda medirse mejor en el futuro y la Academia Mexicana de Cirugía agradece a cada uno de ustedes que esta noche nos hayan acompañado, nos hayan presentado esta gran visión de lo que es el proyecto de rehabilitación en nuestro país. Por supuesto, agradecemos como siempre la gentil colaboración del señor académico Luis Guillermo Ibarra, director general del Instituto Nacional de Rehabilitación, que deseamos seguir contando con su trabajo, con su entusiasmo y con su colaboración. Por supuesto, a la doctora Griselda del Valle Cabrera, directora de Rehabilitación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que cuenta con nosotros como aliados, y con la maestra Cecilia Barreto Estrada, directora del área de Consejo Nacional para el Personal con Discapacidad, que esta es la primera aproximación que tenemos el privilegio de hacer con ustedes, pero que esperamos que este sea el principio de muchas colaboraciones y sobre todo fructíferas. Tenemos muchos terrenos pendientes de rehabilitación y en lo que a mí compete, por ejemplo, en el área de oncología, me ocupa y me preocupa que no hay proyectos de rehabilitación, que se hace un esfuerzo denodado desde el punto de vista terapéutico para vencer el cáncer, pero que con las terapias que por desgracia todavía estamos ofertando, estamos produciendo incapacidades y no somos capaces de reintegrar a una vida útil, a una vida agradable, integral, social, a estos individuos que han padecido este padecimiento, pero que han salido avance, solamente por mencionar un ejemplo. Les agradecemos una vez más su colaboración y deseamos tener muchas más colaboraciones de ustedes. A continuación, le voy a solicitar al señor académico doctor Francisco Pascual Navarro Reynoso, nuestro secretario de la corporación, tenga bien de comunicarnos cuáles serán las actividades que deberemos de cubrir para la próxima semana. Gracias, señor presidente. El próximo martes 25 se llevará a cabo la sesión conjunta con el Centro Nacional de Transplantes, con el simposio Centro Nacional de Transplantes, retos y logros a 12 años de su creación, cuyo coordinador será el doctor Arturo Dipcuri, que también tocará el tema origen, desarrollo y consolidación del Centro Nacional de Transplantes. Participan también, por invitación, el doctor Enrique Martínez Gutiérrez, con el tema Numeralia del Registro Nacional de Transplantes, el licenciado Gerardo Velázquez Bernacci, con el tema Impacto de las reformas a la Ley General de Salud en materia de donación y trasplantes, y el doctor Omar Sánchez Ramírez, con el tema Capacitación y difusión en el Centro Nacional de Transplantes. Aquí los esperamos el próximo martes 25 a las 7 de la noche. Buenas noches.